Hola, vamos a revisar la materia de ser social y sociedad, también llamada ciencias sociales. En este primer bloque vamos a revisar lo que es la construcción del conocimiento. Vamos a revisar qué es conocimiento, cómo es que conocemos, los tipos de conocimiento. Vamos a revisar estas dos grandes categorías del conocimiento. En primer término, las humanidades, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y en segundo, la filosofía, las ciencias sociales y las ciencias experimentales. De igual manera, ¿qué aporta cada una de estas? Con respecto al conocimiento, vamos a definirlo de manera sencilla como esta reproducción en la mente de un objeto. Es decir, cuando yo observo, ya sea con la vista o a través del oído también, algo material o algo en el mundo, como lo es, por ejemplo, una silla, yo veo esa silla y puedo percatarme que de sus características. Puede ser una silla azul, de 4 patas, con una base. Entonces, todas esas características que es la silla, ya puedo tener una imagen mental. De tal manera que cuando yo quiera recordar la silla, puedo tener la imagen de la silla en mi mente sin necesidad de observar en ese momento el objeto. Y así, de esta manera es como vamos a entender lo que es conocimiento, esta imagen o representación de lo que es el mundo natural, social o espiritual que nos rodea. Cuando hablamos de imagen, no necesariamente hay que entenderlo que es solamente por la vista. También puede ser por el tacto, por ejemplo, o por el olfato, o por el oído, por los diferentes sentidos que tenemos. Por ejemplo, en esta misma silla del ejemplo anterior, podemos también recordar o conocer la textura, el olor que pueda tener, la dureza, entre otras características. Entonces, mediante el conocimiento es como captamos en nuestra mente cómo son las cosas de la naturaleza, o por lo menos tratamos de aproximarnos a esta realidad que nosotros llamamos mundo. Hay tres formas de conocimiento. La primera, vamos a hablar de las intuiciones. Aquí vamos a definirlas como estas percepciones que pueden ser a lo mejor difusas de acuerdo al grado de conciencia que se tiene de ellas, sobre acontecimientos en donde podemos encontrar cierta contradicción. Es decir, nos damos cuenta que algo no está en su lugar, o no se comporta como siempre, o no es lo que parece. A veces estas señales que percibimos pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, esta situación muy cliché, bueno, muy común, en donde hay una pareja y el novio le pregunta a su novia si está enojada. Ella, al escuchar esa pregunta, responde que no, pero lo dice con una cara muy seria, con los brazos cruzados, y, y está en silencio unos cuantos segundos más o hasta minutos. Esta pregunta que hace su pareja, el novio, pues puede surgir justamente de una intuición, de que si bien su novia le puede decir que no pasa nada, que está bien, hay otras señales que pueden ser muy sutiles, que es justamente el gesto de seriedad, los brazos cruzados, etc., etc., que reflejan una contradicción o que por lo menos no es lo que parece. Entonces, esto es lo que nos refiere la intuición. Nos da justamente a conocer esta contradicción que podríamos percibir. Ahora, se refiere a difusa no por el hecho de que no sea claro el mensaje, sino porque a veces puede que no seamos tan conscientes de en dónde está la contradicción. La otra forma de conocer es por imágenes particulares. Aquí justamente
a lo que decía anteriormente. Recuperamos rasgos del objeto que observamos. Pueden ser colores, pueden ser dimensiones, pueden ser comportamientos, pueden ser sonidos, pueden ser olores, etc. En estas imágenes hay rasgos específicos que recordamos. Por ejemplo, si el paisaje habla de montañas, ríos y árboles. De esta manera, cuando veamos el paisaje, podemos recordarlo sin necesidad ya estar viendo el paisaje en ese momento. Y podemos recordar diferentes elementos, rasgos, no solamente cosas que se puedan ver. Esa es la riqueza del conocimiento, que justamente es amplio a todos los sentidos, tiene campo en todos los sentidos que podamos usar. Y otra forma de conocimiento es mediante ideas generales. Esta tiene que ver más con la tendencia a generalizar los rasgos que vimos en las imágenes particulares. Nuestra mente lo que hace es unir todos los paisajes. Entonces no vemos características individuales como árboles ni ríos, sino ya llamamos paisajes áridos o desérticos. Ya hacemos una categoría global para abarcar todos esos elementos que coinciden en ciertas características y darles un nombre. Por ejemplo, los mexicanos. Si bien podemos decir que un mexicano de Chiapas es muy distinto a uno que vive en Chihuahua, por el hecho de que comparten una misma geografía o un mismo espacio, podemos hacer esta generalización de que ambos son mexicanos. Y hay este sentido de la idea general del mexicano. Por lo tanto, podemos concluir en primer término que el proceso del conocimiento es una forma de relación entre el ser humano y el mundo que le rodea. Es decir, de esta relación que tiene el ser humano, ya sea con otras personas, ya sea con su sociedad, con la naturaleza, llámese animales y plantas, con los objetos inanimados, es donde empieza a surgir lo que es el conocimiento. Ahora, también puede ser esta relación con uno mismo. Eso también puede llegar a generar conocimiento, que se le llamaría más propiamente dicho autoconocimiento. Y al fin y al cabo sigue surgiendo a partir de una relación. Esta relación es de manera mental, cognoscitiva, que refiere a lo que son los pensamientos, y se ha estudiado desde sus orígenes por la filosofía. La filosofía tiene tres ramas principales de estudio. Una de ellas es la epistemología, también conocida como la teoría del conocimiento, que es justo lo que estamos revisando ahorita. Según la epistemología, podemos encontrar 4 elementos básicos en esta relación. Lo que es el sujeto, es decir, el que conoce, el que está conociendo. El objeto, que es aquello que se está conociendo. El objeto no hay que entenderlo como una cosa, vamos, sino más bien como algo o alguien que puede ser estudiado. Por ejemplo, en la antropología se estudia las sociedades humanas. Las sociedades humanas es un ente social y ese es el objeto de estudio de la antropología, por ejemplo, o de la psicología. La psicología estudia a las personas. La persona entonces se convierte en el objeto de estudio de la psicología. Y el sujeto pues sería la psicología, por ejemplo, o la antropología. El medio de conocimiento, es decir, cómo me acerco a conocer ese objeto. Ya vimos que se puede conocer por medio de intuiciones, por medio de imágenes particulares o mediante ideas generales. Y por último, el cuarto elemento, la veracidad del conocimiento. Es decir, qué tan verídico es esto que estoy conociendo del objeto. Continuamos con los tipos de conocimiento. Vamos a revisar conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento filosófico, conocimiento religioso
y conocimiento intuitivo. El primero, conocimiento empírico, es aquel que obtenemos con base en nuestras experiencias ante el mundo. Es decir, nuestras vivencias personales que tenemos a lo largo de toda nuestra historia. Esos son los conocimientos que podemos obtener, que vamos a llamar de manera empírica. Estos conocimientos pues deriva de vivir las circunstancias que se nos presentan, de recuerdos e impresiones en las que tuvimos éxitos y fracasos. Entonces, el conocimiento empírico puede depender de nuestra circunstancia de vida, de nuestra etapa de vida, de nuestra geografía, nuestras condiciones, lo que hemos aprendido previamente, etc. Se dice que es de sentido común, ya que tal conocimiento sensible depende de las experiencias que nos toca a vivir a todas las personas. Por ejemplo, la muerte, que es un tema muy en boga actualmente. Es una experiencia que a todos nos toca vivir. La muerte no necesariamente de la propia, sino de alguien más o de un ser querido, incluso de una mascota también, que al fin y al cabo sigue siendo muerte. Es una experiencia que ocurre tal vez, bueno, a todos nosotros. Entonces, pues, por eso se habla que es sentido común. Como es un conocimiento que surge de la cualidad humana, pues todos poseemos esta cualidad humana en la cual podemos concordar en algunos conocimientos empíricos. Otra característica, y yo creo que es una de las ventajas a diferencia de los otros conocimientos, es que es acumulativo, ya que mientras más vivencias tengas, más claras son nuestras conclusiones. También es casual, ya que es el conocimiento que obtiene una persona con o sin acceso a la educación científica. La educación científica pues es meramente la escuela o la academia propiamente dicho. Esto que estamos revisando justamente ahorita es educación científica. Más adelante vamos a ahondar un poco más en este asunto. El conocimiento empírico es sensible, entonces ya vimos, no depende del intelecto, es decir, no depende del pensar, sino de los sentidos que tenemos. Lo que refería a un inicio, de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. De ahí es que es donde surge este conocimiento empírico. Es asistemático, no se obtiene por un plan controlado de experiencia, sino por azar. Por ejemplo, yo si voy en una bicicleta y hay una piedra en mi camino, no me percato de la piedra, tropiezo con ella y me caigo, es algo que no pude haber previsto. Y sin embargo, ya puedo obtener un conocimiento empírico de esa experiencia, de decir, ok, a la próxima que ande en bicicleta, voy a estar más alerta de mi camino, o por lo menos de que no hayan piedras, para evitarme el riesgo de volverme a caer. Entonces, ese tipo de experiencias, pues es algo que difícilmente puede haber previsto. Y por último, pues es singular. No se puede generalizar la experiencia, ya que cada quien la vive a su manera y en sus circunstancias. Ninguna experiencia es igual a otra. Puede que coincidan algunos conocimientos empíricos o algunos aprendizajes, pero aún así, ¿de dónde viene ese aprendizaje? Esa experiencia que se vivió nunca va a ser igual para uno ni para otro. Vamos con el conocimiento científico. Aquí más bien lo que hacen es comparar distintas experiencias para extraer sus aspectos comunes y así evidenciar las causas y leyes que los rigen. Los rasgos esenciales del conocimiento científico de la naturaleza y la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Básicamente lo que hace es buscar patrones, y estos patrones vamos a llamar leyes o teorías, que justamente es lo que nos aporta el conocimiento científico. ¿Qué hablamos con el conocimiento racional, que es uno de los elementos del científico?
Pues primero, que esté constituido por conceptos. Estos conceptos están ordenados y tienen proposiciones. Por lo tanto, se establecen teorías y esto combina conceptos y teorías con otras a fin de crear nuevas teorías, ampliarlas o modificarlas incluso. Por ejemplo, lo que estamos revisando ahorita, que es la construcción del conocimiento, ese es el concepto principal y va a desglosarse en otros conceptos, en otras proposiciones, en los tipos de conocimiento, en las formas de conocer, y todo esto tiene una estructura justamente para poder abarcar lo que es una teoría del conocimiento. Si seguimos estudiando de acuerdo al método científico, podemos encontrar todavía muchísimo más amplitud en el tema y ampliar la teoría del conocimiento, que de hecho sí hay mucha literatura al respecto. ¿Qué es la objetividad? Aquí se habla de que la opinión personal del científico se limita a buscar la verdad y los conceptos buscan concordar con la realidad, que es justamente esta parte de que el sujeto aprende lo que hay afuera para aproximarse a la realidad y verifica justo esta concordancia a través de lo que es la observación y el experimento. Por eso, en las características se habla de que el conocimiento científico es riguroso, es decir, se somete a prueba, a constante prueba, y también lo que hace es experimentar y comprobar resultados del objeto de estudio para poder definir de manera más certera que se está concordando con la realidad lo que se está conociendo. Se dice que es objetiva y se establecen teorías a partir de la validación académica, es decir, hay un experto del tema que revisa la investigación y de acuerdo a un criterio muy estricto puede definir si la aportación de la investigación es útil o no lo es. En cuanto al conocimiento filosófico, lo que hace la filosofía es interrogar sobre los grandes problemas de la vida humana. Es una constante duda sobre el conocimiento, la acción y el sentido humano. ¿Qué hacen los filósofos? Se cuestionan y ponen en duda todo. Entonces, cuando hablamos justamente del conocimiento científico o del conocimiento empírico, la filosofía cuestiona justamente la forma de aprender. Por ejemplo, la filosofía cuestiona sobre esta supuesta objetividad de los científicos. Porque se dice que un científico no puede meter sus intereses o sus ideas propias a su investigación, lo cual la filosofía pone en cuestión esta parte, dado que puede referir que el simple hecho de que un científico tenga interés en investigar cierto fenómeno o cierto objeto, ya hay impregnado algo del científico en esa investigación, dado que surge de una intuición o de un interés propiamente humana. Entonces la filosofía realiza continuamente este examen crítico de los avances del conocimiento humano, indagando también hacia dónde nos conducen. Por ejemplo, la idea del progreso social. Se plantea que el progreso social y la vanguardia tiene que ver justamente con la tecnología y la ciencia. Sin embargo, si se pone a cuestionarse un poquito más, podemos seguir observando grandes índices de violencia o una crisis económica, por lo menos en México, muy alta, y una constante corrupción política que pone en duda justamente esta idea del progreso, porque es justamente hacia donde nos conducen. También la clase de filosofía es revisar el sentido y pertinencia de los valores morales y la ética, de los criterios que nos indican cuando algo es bello o feo, malo o bueno. Por ejemplo, usualmente una experiencia común es percibir a una cucaracha como fea y a una mariposa como bonita.
¿Qué tiene que ver esto también con lo ético, que es lo malo o lo bueno? Usualmente, ¿qué se hace con la cucaracha? Pues se la mata. Y que se le puede hacer a la mariposa, se le toma una fotografía, o se le hace una pintura, o simplemente se la observa. Entonces, justamente esta parte de lo feo se ve como lo malo, y esta parte de lo bello se ve como lo bueno. Y si nos ponemos a pensar realmente por qué vemos a la cucaracha como algo feo o mala, podríamos encontrar que es un aprendizaje social que, eh, que puede cuestionarse justamente, ¿no? ¿Por qué necesariamente la cucaracha es la mala, ¿no? ¿Por qué no nos causa, y por qué nos causaría aberración, por ejemplo, ver la mariposa y matarla? Y que sería este shock de, caray, ¿no? Entonces la filosofía también cuestiona estos aspectos morales y éticos. También se pregunta sobre el significado de las reglas sociales desde el punto de vista si estas nos ayudan o no a vivir felices. Por ejemplo, hace ya, es decir, bueno, el siglo pasado, que suena mucho, pero no es tan lejano, esta regla social de que el hombre era únicamente proveedor y la mujer se dedicaba únicamente a la casa. Entonces, cuando la filosofía empieza a preguntarse sobre estas reglas sociales, podemos tener una respuesta más amplia en si estas reglas que se seguían en aquel entonces ayudaban o no a vivir felices en sociedad. Actualmente, justamente lo que se está haciendo, cuestionar esas reglas que a la fecha todavía existen, y no es para juzgar de buenas o malas, sino realmente de saber si en verdad nos están ayudando o no. También, por último, indaga qué puede significar la felicidad, la vida, la plenitud, Dios, etc. ¿Qué características tiene este tipo de conocimiento? Pues ya vimos, explora el significado de la vida en su conjunto. También reflexiona sobre sí misma y genera conclusiones. Aunque a veces la filosofía suele traer más preguntas, más que respuestas. La filosofía lanza una pregunta tratándose de cuestionar y encontrar un sentido, y a veces en lugar de encontrar una respuesta se generan más preguntas, y eso está bien, porque el simple hecho de hacernos más preguntas nos abre una gama de posibilidades, y esta gama de posibilidades también nos permite definir y determinar qué me conviene más a mí como persona, como familia, como sociedad, etcétera, y tomar mejores decisiones que justamente pues nos llevan a ser más felices, más plenos, más a un bienestar global. La filosofía también es metódica, recurre a una lógica rigurosa de análisis que busca detectar contradicciones entre lo que se vive y lo que se piensa, o entre dos pensamientos. Aquí también el conocimiento filosófico tiene este método justamente para que no caiga únicamente en esta idea de que solo es pensar al aire y no llegar a algo concreto. Sí tiene el propósito de encontrar un sentido de acuerdo a un método que es la lógica. Y como se trata de que se cuestione el significado de la vida en su conjunto y experiencias humanas que a todos nos conciernen, se puede decir que sus afirmaciones pueden llegar a ser generalizables. Entonces permite que una persona pueda evaluar sus experiencias, que una sociedad el sentido de su progreso o la unanimidad del sentido de su existencia. La última característica es que es reflexiva, es decir, depende exclusivamente de la razón. El otro conocimiento es el religioso. Aquí de entrada hay que aclarar, cuando hablamos de conocimiento religioso, no solamente nos hablamos de lo que es el conocimiento, la religión católica. ¿Por qué? Porque existe una diversidad de religiones: la católica, la cristiana, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, los bautistas, etc.
entre otras más, porque son una diversidad también. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que hacen preguntas sobre el origen del universo y del hombre. Al igual que la ciencia, se preguntan sobre el significado de la presencia humana en este mundo y en especial el papel que cada uno de nosotros le toca en la vida, al igual que la filosofía. El objeto del conocimiento entonces, el objeto de conocimiento religioso es la existencia de Dios como creador del universo, del cual forma parte el ser humano. ¿Cuál es el método? Su método de conocimiento es la revelación de la palabra divina y la iluminación a una persona especial y privilegiada a los ojos de Dios. ¿Qué características tiene? Justamente, y lo acabamos de mencionar, el primero, el método de conocimiento es por revelación. Esta persona privilegiada por Dios obtiene este conocimiento, este saber divino, y se lo comparte a otras personas. Estas afirmaciones se vuelven letra fija, es decir, son dogmas que nada ni nadie puede modificar, independientemente de la época, independientemente de la persona, de si es religioso o no. ¿Por qué? Pues es un saber divino, ya decíamos, y el cuarto es que sus afirmaciones se basan en el argumento de autoridad. Establece dogmas, que son las que debemos creer con base en nuestra fe, y sus afirmaciones son inverificables. ¿Por qué no se pueden verificar? Porque no se puede verificar, por ejemplo, que Dios existe, pero tampoco se puede verificar que no existe. El conocimiento intuitivo debe ser considerado como un conocimiento no científico. ¿Por qué? Porque viene de una sensación interna. En esta captamos que algo no concuerda con una teoría, con lo que se sabe o con lo que debería ser. Justamente es esta percepción de esta contradicción. La intuición nos permite percibir por primera vez cuando algo es distinto a lo que sabemos o esperamos, y por ello abre juicios e hipótesis a nuevos descubrimientos. Ya lo vimos al inicio con la forma de conocer por medio de intuiciones, que puede referirnos algo que no concuerda, que no cuadra. Por ejemplo, en el ejemplo de la pareja, el novio puede hacerse la pregunta de, pues, ¿qué pasó con mi pareja para que se sintiera molesta, no? Y eso ya es una hipótesis o una pregunta, pues. Eso es el mensaje de la intuición. Vamos con las humanidades. ¿Qué son humanidades? Pues es importante primero entender que hay que poseer una formación integral que involucre conocimientos, habilidades, actitudes, formas de relación y convivencia. Y aquí es donde entran la importancia y empieza a hacer la aportación a las humanidades. Las ciencias formales nos dicen qué reglas sigue el pensamiento ordenado, como la matemática, la lógica y la semiótica. Y en las ciencias naturales, sociales, nos hablan de cuáles leyes y reglas sigue la naturaleza y la sociedad. Esto vamos a ver más adelante. Las humanidades son un conjunto de disciplinas, justamente, que reflejan los distintos medios de expresar nuestra existencia y experiencia humana, modos de pensar y sentir. Justamente, y hasta bajito refiere, aquí entran todas las artes, la historia también, la filosofía, la religión y otras disciplinas afines. Las ciencias humanas, como la antropología y la etnología, son ciencias humanas, y las ciencias sociales serían la economía, sociología y psicología. ¿Qué características tienen las humanidades? Pues son saberes y habilidades que expresan puntos de vista, dudas, dilemas, valores, estados de ánimo, sentimientos sobre la existencia humana. Segundo, propician una mejor comprensión de lo que significa la importancia de la vida humana. Y por último, buscan comunicar a otros seres humanos un mensaje personal y comprender la complejidad de nuestra época. De ahí la importancia justamente
de las humanidades, porque nos amplían justamente la diversidad, y al dar pie a la diversidad es que podemos enriquecer nuestra propia experiencia humana, dado que podemos tener esta apertura para aceptar y respetar lo que es distinto a uno, y por lo tanto enriquecernos. En cuanto a las ciencias formales y las ciencias fácticas, las formales tienen como objeto de estudio a los sistemas de conceptos puros, que hablábamos justamente hace rato, las reglas del pensamiento. Aquí, ¿cuáles son los conceptos puros? Los signos de la lógica, las matemáticas. Son enunciados analíticos que en medida dividen en la mente lo que estudian, los cuales se verifican aplicando el rigor de la lógica formal. Y su verdad deriva de la rigurosidad lógica y no de la comprobación ante los hechos. ¿Por qué no ante la comprobación de los hechos? Porque justamente es un tipo de conocimiento exclusivo del pensamiento. ¿Qué forma de conocerla hay aquí? Pues la de ideas generales. En cambio, las ciencias fácticas tienen como objeto de estudio hechos de la naturaleza o la sociedad, sucesos y procesos que suceden en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, a lo que podría estudiar la antropología o la sociología o la psicología en nuestra actualidad es el impacto que ha tenido la contingencia sanitaria derivado del COVID. Ese es un suceso y un proceso que sucede en nuestro tiempo actual, y bueno, esto es a nivel global, pero podríamos estudiarlo a nivel México. Su objeto de estudio entonces es material, es decir, son hechos, sucesos y procesos que se dan con la naturaleza y la sociedad. Sus enunciados son sintéticos, pretenden reflejar los procesos y acontecimientos en sus características o esencia. Se trata de que cuando hablamos de enunciados sintéticos, hablamos de que abarcan una amplia gama de datos e información y dan síntesis. Analizan todo este conjunto de información y dan una síntesis justamente. ¿Cuáles son las ciencias formales? Estudian los signos y símbolos, como ya lo mencionábamos, y aquí entra la matemática, la lógica y la semántica. Ciencias naturales, pues, estudian los objetos y procesos de la naturaleza, física, química, biología, astronomía, geología, ecología. Y las ciencias sociales analizan aspectos del ser humano, origen, desarrollo y funcionamiento de sus sociedades y culturas, historia, geografía humana, antropología, sociología, economía, psicología, ciencia política, demografía, entre otros. La filosofía, ciencias sociales y las ciencias experimentales. Ya vimos, la filosofía estudia la acción humana, así como de qué forma actuamos con buenas o malas acciones, cómo funciona la sociedad, qué causas tienen y cuáles colusiones pueden aplicarse. Es decir, cuestiona todo lo humano que se pueda cuestionar es el objeto de estudio de la filosofía. Las ciencias sociales estudian el origen y el desarrollo del comportamiento individual y colectivo, buscando escribir leyes sociales que las determinan. Estas leyes sociales podemos entenderlas como patrones de comportamiento y se expresan en el conjunto de instituciones y sociedades humanas. Por ejemplo, una institución social podríamos llamar que es la familia. ¿Qué leyes sociales tiene la familia? Pues hay roles específicos como los cuidadores primarios, o bueno, los cuidadores, usualmente se les llama papá y mamá, y pues también los hijos, que son los que se cuidan. Entonces cada elemento de este sistema que llamamos familia tiene un rol específico, y por ende hay leyes que establecen cómo va a ser la forma de convivir de una mamá con un papá, de un papá con un hijo, de la mamá con el hijo, de los papás entre esposos, cómo se van a comunicar, cómo se van a relacionar, etc. Todos eso son reglas sociales, justamente, patrones de comportamiento. Las ciencias naturales son prácticamente experimentales. Con las ciencias sociales esto depende de los enfoques que se tiene de las personas y la sociedad.